clientes que desees consultar. Este plan por número de registro de clientes es ideal para empresas que tengan clientes permanentes y que necesitan ser monitoreados constantemente, con lo cual podrás realizar consultas de tus clientes registrados cuantas veces lo necesites. En el menú principal encontrarás las secciones de clientes, proveedores, empleados, listas, usuarios y roles. Sección Clientes. En la sección de clientes tienes la opción para registrar a personas y compañías. En el caso de personas naturales, selecciona la opción de individuo, y si se trata de una empresa, seleccionamos la opción compañía y llenamos los campos que nos solicita el sistema de manera correcta. Una vez que hemos registrado un cliente o compañía y deseas buscar información, le damos un clic en Buscar cliente. Luego damos un clic en Historial, el cual nos llevará al registro de todas las búsquedas que se hayan realizado de esa persona, y podrás revisar y descargar el informe con los resultados. Para la sección Proveedores y Empleados se realiza el mismo proceso que se utiliza para la sección de clientes. Sección Listas. Esta sección tiene como finalidad crear listas negras propias para identificar coincidencias. Debes asignar un nombre a la lista y luego damos un clic en Agregar registros. Puedes ingresar cuantas listas y registros necesites sin límite. Lo beneficioso de esta sección es que toda persona que hemos registrado a esta lista nos aparecerá en los registros de búsquedas de la lista personalizada. Sección Usuarios. Aquí puedes crear un usuario y otorgar el rol que tendrá dentro del sistema. Sección Roles. Y por último, en esta sección puedes crear el rol que sea a conveniencia de tu empresa. Por ejemplo, asesor comercial, y otorgarle los permisos de solo crear y registrar en listas y realizar búsquedas, o un rol de oficial de cumplimiento, y darle los permisos de administrador para que tenga acceso a todas las funcionalidades del sistema. Toma acción ahora y empieza a conocer a tus clientes, proveedores y empleados de manera efectiva. Te mostramos cómo funciona nuestro software de Cuando hablamos de empresas offshore, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tal vez pensemos en paraísos fiscales, optimización de impuestos o incluso esquemas financieros complejos. Pero, ¿qué hay detrás de estas empresas? ¿Cuáles son sus verdaderas características y cómo se conectan con la realidad global? Hoy vamos a desglosar no solo qué son esas empresas offshore, sino también sus ventajas, desventajas y sobre todo su relación con el lavado de activos. En un mundo donde la transparencia y el cumplimiento son cada vez más importantes, comprender este tema es fundamental para cualquier profesional que está involucrado en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Mi nombre es Aura Pulido. Hoy los estaré acompañando en este webinar junto con mis compañeros Juan y Diana, y por supuesto nuestra especialista. Los invitamos a encender sus cámaras si así lo desean, a hacer sus preguntas en el chat. Vamos a estar muy pendientes de ustedes. Muchas gracias, Aura. Quiero contarle a todos los presentes quiénes somos. Líderes Empresariales APLA es una compañía dedicada a brindar servicios integrales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Como miembro asociado de la World Compliance Association y apoyando el Pacto Global de las Naciones Unidas, estamos comprometidos con los más altos estándares internacionales y regulaciones locales. Operamos en Ecuador, Perú y Colombia, ofreciendo nuestra experiencia y servicios a una amplia variedad de sectores, tanto financieros como no financieros. Ahora, muy bien, Aura, cuéntanos quién es el especialista el día de hoy que nos va a estar acompañando. Claro que sí, Juan, muchas gracias. Bueno, hoy quien nos aportará todo este conocimiento será nuestra especialista, la ingeniera Chela Mendieta, que ella es máster en dirección de empresas por la Universidad de Piura, está asociada y certificada en lavado de dinero por la FIBA,
Tiene una amplia experiencia en el sistema financiero, especialmente en las áreas comerciales, procesos de cumplimiento y en los sectores privado y público. Entonces, sin más preámbulos, ingeniera, te damos la bienvenida. A nuestro público los dejamos en buenas manos y acá los vamos a estar acompañando. Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Juan también, por ahí los veo. Bienvenidos a todos pues a este nuevo webinar relacionado con empresas offshore. Un tema bastante importante, de bastante interés y que bueno, a lo largo de ya los últimos años lamentablemente no ha tenido de repente esta buena imagen que de repente te podría tener cualquier producto financiero o cualquier sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las sociedades offshore. Vamos a conocerlas en realidad para ver qué tipo de ventajas y qué tipo de desventajas también nos podría significar dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras relaciones también que podamos tener con este tipo de empresas. Por ahí a los asistentes que se van conectando nos van poniendo de qué países se están conectando para tener una idea. Por ahí si tienen algún interés en particular por conocer estas empresas offshore, si de repente han tenido ya alguna experiencia con este tipo de empresas, qué tal les ha ido, si ha sido un poco riesgoso, qué medidas de repente eh, emitieron para poder minimizar riesgos, sobre todo para la identificación de los beneficiarios finales, que en las empresas offshore es bastante complejo, ¿sí? Bien, por ahí vamos, están viendo de Ecuador, Perú también por ahí, Marco, bienvenidos, bienvenidos. Bien, entonces siéntanse libres de hacer las consultas que crean necesarias a lo largo de esta exposición, ¿sí? Vamos a tener 1 hora y media bastante productiva y en ese sentido hay que sacarle el mayor provecho en ese sentido. Bien, objetivos para la clase y para la sesión del día de hoy. Sí, vamos a dar a conocer un poco de los conceptos que se manejan dentro de las empresas offshore, por ahí compañías fantasma, compañías pantalla, ¿sí? Que se manejan dentro de este tipo de sectores. También informar sobre la vulnerabilidad frente a el uso que estas lamentablemente pueden tener por organizaciones criminales y es justamente una de las desventajas que significa el poder constituir ese tipo de empresas, ¿no? Porque lamentablemente han sido mal utilizadas, ¿no? Y bueno, ya a lo largo de los años, como les comentaba hace un momento, debido justamente a casos bastante emblemáticos que se han dado, no solamente en la región, sino a nivel mundial, pues hemos visto la participación de este tipo de empresas para poder justamente desviar fondos ilícitos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer justamente una revisión de casos emblemáticos, uno internacional y otro que es de Perú, que ha sido bastante bien evaluado por un organismo internacional inclusive. Bien, dentro de los puntos que vamos a atacar el día de hoy va a ser un poco de la definición de las empresas offshore, sus características, las ventajas y desventajas, hablar un poco también de su relación frente a lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿sí? Pero primero, ¿no? Tenemos que definir a qué vamos a denominar o qué significa una empresa offshore. Una empresa offshore principalmente es una empresa que tiene por acá característica el hecho de estar registrada en un país en el que no tiene ningún tipo de actividad, ¿no? En ese sentido, es decir, no van a operar en este país, simplemente constituyen de manera fiscal, ¿sí? Estas empresas offshore también se fundan con el propósito de utilizar al lugar donde fueron creadas como domicilio fiscal, justamente para trasladar sus fondos en ese sentido y lograr este tipo de beneficios, ¿sí? Ahora, en conjunto con las normativas de países de diferentes paraísos fiscales, como se les llama, se pueden obtener ciertas ventajas, ¿sí? En primer lugar, cuando uno constituye una empresa offshore, podría tener un tipo de protección de los activos de la empresa, ¿sí? Puede también acceder a esta confidencialidad y privacidad bancaria que significa tener y constituir una empresa offshore. También le permite, según la jurisdicción, ¿no? Reducir los pagos fiscales a los gobiernos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que al constituir este tipo de compañías se puede evitar el pago de impuestos de sucesiones o sobre el patrimonio, ¿ya? De la misma manera se tiene que pagar tributos, ¿no? Se graban estos tributos, pero además los gastos de la creación de estas compañías son bastante reducidos y en ese sentido, pues hay un ahorro importante frente a lo que es la constitución o el mantenimiento de una empresa normal en su país de origen, ¿sí?
Bien, entonces, como estamos hablando de empresas offshore, es prácticamente inevitable relacionar una empresa offshore con los paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces, definamos un poco qué es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal principalmente se va a deber a aquellas jurisdicciones, ¿no? Donde o bien se paga, ¿no? O bien no se pagan los impuestos o son muy pocos, ¿sí? En realidad, un paraíso fiscal es un país en el cual hay muchos beneficios fiscales en ese sentido. Entonces, es por eso de que estos países poseen una atractiva legislación comercial y también una atractiva legislación financiera. Le otorga definitivamente esto una confidencialidad a los inversionistas, eso les genera confianza porque de esa manera van a permitir esa privacidad dentro de la información que se tiene. Y esto pues atrae a los que no son residentes de estas jurisdicciones, pues no, porque justamente lo que se desea en este caso es poder alejar, en este caso, sus fondos de la vista pública, ¿sí? En ese sentido, para eso van a principalmente funcionar los paraísos fiscales, ¿no? Y en ese sentido, como ustedes están viendo en el gráfico, ¿de qué manera van a funcionar? ¿De qué manera específicamente están funcionando los paraísos fiscales? ¿Por qué son tan atractivos? En primer lugar, pues, en un paraíso fiscal, ¿no? Cuando uno traslada los fondos desde su país de origen y tiene la constitución de sus impuestos en otro país, ¿no? Es decir, su domicilio fiscal está en el paraíso fiscal, entonces en ese sentido van a tener determinados beneficios tributarios, ¿sí? En este caso, como se ve en el ejemplo, pues sí, una empresa está constituida en determinado país, ¿no? Y de alguna manera tiene una utilidad dentro de sus operaciones comerciales, pero su jurisdicción, es decir, su domicilio fiscal no está en ese país, sino está en el paraíso fiscal. Entonces, en ese sentido, los fondos van a ser trasladados al paraíso fiscal y ahí definitivamente no van a tener el valor del impuesto como lo tendrían en su país de origen, ¿no? Y de esa manera inclusive podrían deducir hasta casi un 90% de la utilidad, ¿sí? Entonces es bastante atractivo. Por ejemplo, en este caso de una utilidad, ¿no? En un país X, ¿no? De $100, inclusive solamente se podrían quedar, es decir, solamente tributarían hasta 0.9%, ¿no? Un 0.9 centavos de dólar, inclusive, para que de esa manera pueda ser bastante atractivo. Entonces, si esto estamos hablando con un monto pequeño, imagínense con montos bastante grandes, ¿no? Ahora, a lo largo de la información que hemos tenido en estos años, en estos últimos años sobre todo, hay mucha información respecto a personajes públicos, políticos, artistas, ¿no? Deportistas, que han hecho mucho uso de estos sistemas justamente para trasladar sus fondos y de esa manera evitar algún tipo de impuesto adicional, ¿no? Porque por un lado, en muchas veces, en muchas ocasiones se ha justificado de que ellos no querían hacer doble tributación, ¿no? Por lo mismo que operaban en un país y enviaban los fondos a otro país. Entonces, de alguna manera ellos trataban de justificar esto, el no querer dar esta doble tributación. Sin embargo, bueno, a lo largo de varios casos que se han visto bastante emblemáticos, algunos de ellos lo vamos a ver ahora al final, pues era más bien una evasión fiscal, ¿no? Bien, con relación a las características que puede tener una empresa offshore. En primer lugar, es que se establecen definitivamente en paraísos fiscales, ¿no? Ahí hay ciertas condescendencias, ciertas facilidades para poder operar y para poder crear este tipo de empresas. La particularidad también de este tipo de empresas offshore es que la nominación que van a tener, pues la va a poder obtener a través de los profesionales que constituyen esta empresa offshore. Las dos empresas offshore dentro de los paraísos fiscales pues van a utilizar mucho a los profesionales del derecho, a profesionales contables, a los notarios, ¿sí? Y en ese sentido justamente por eso es que las recomendaciones del GAFI, sobre todo la 22 y la 23, pues hacen mucho énfasis con relación a estas profesiones para que puedan ser sujetos obligados cuando constituyen empresas o hacen algún tipo de operación a nombre de otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, una de las características que estamos viendo de empresas offshore es que va a utilizar los paraísos fiscales. Ya vamos a ver más adelante, inclusive, cuáles son algunos paraísos fiscales que pueden ser utilizados, ¿no? O que son los más utilizados y qué tipo de beneficios ofrecen justamente dentro de sus jurisdicciones.
Bien, otra característica relacionada con las empresas offshore es que no realizan ninguna actividad económica dentro del país de constitución, ¿sí? En realidad se crean, sí, bien es cierto, pero la actividad no la tienen dentro de este lugar, sino lo tienen en su sede de origen, en su sede original. Entonces, no hay ningún tipo de actividad económica, solamente el nombre y la constitución y la jurisdicción fiscal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la particularidad de las empresas offshore. Por otro lado, también pagan muy pocos impuestos y en algunos casos no los pagan, y esto va a depender de las jurisdicciones. Ahora que veamos los diferentes zonas de paraísos fiscales, pues hay algunas que inclusive pues sí exceptúan de manera total inclusive el pago de impuestos, ¿no? Y esto pues es demasiado atractivo para las personas que justamente quieren evitar este tipo de doble tributación, y también es muy atractivo para aquellos delincuentes que quieren justamente insertar dinero o en este caso disfrazar el dinero ilícito por lícito, ¿no? Luego también una de las características que tiene es que su constitución es bastante sencilla y el costo de registrarlo también es muy bajo, ¿no? Entonces hay un sinnúmero, en este caso, de beneficios para poder constituir, y la facilidad que se tiene para poder constituir una empresa offshore en realidad no tiene muchos candados. Entonces, es por eso también que son muy requeridos, ¿no? Por diferentes empresas o personas naturales también. Por otro lado, no tienen gastos de auditoría ni de contabilidad, tampoco tienen obligación de presentar cuentas de forma anual, es decir, no hay una declaración jurada que se tenga que hacer a nivel general durante el año. Entonces, eso también le facilita para la contabilidad, y propiamente en realidad no le significaría ningún tipo de esfuerzo, debido también a que estas empresas, como bien lo hemos estado diciendo, pues no tienen ningún tipo de actividad económica propia, ¿sí? Solamente de alguna manera, en muchos casos, sobre todo en casos de actividades ilícitas, pues simplemente son cuentas de tránsito, ¿no? Cuentas para hacer fingir una operación que se está haciendo algún tipo de operación comercial, pero en realidad no hay ningún tipo de transacción que se esté realizando. Por otro lado, también no tienen obligación de efectuar juntas de socios o accionistas, ¿no? Y esa es una de las características también que tienen las empresas offshore. Sus características no lo exigen, por lo tanto no se constituyen, por lo tanto tampoco tienen que declarar a nadie en ese sentido. Y por último, tienen costos anuales de mantenimiento muy bajos, ¿no? Nuevamente se refiere a que la empresa de por sí, normalmente, por ejemplo, acá en Perú, el mantenimiento de una cuenta es bastante caro, ¿verdad? Sin embargo, allá en empresas offshore, pues los costos son bastante mínimos, o sea, bastante bajos, y por eso no solamente inclusive pueden crear una sola empresa offshore, sino pueden crear muchas empresas offshore, y de esa manera pues pueden simular realizar diferentes tipos de operaciones, sobre todo aquellas actividades que pueden tener ilícitos, ¿verdad? Entonces, hay muchas características que favorecen a las empresas offshore para ser muy atractivas frente a la criminalidad, ¿sí? Ahora estamos viendo, en este caso, empresas offshore, pero conforme pasan los años y avanza también la tecnología, pues se crean diferentes instrumentos también y vehículos a través de los cuales pues se pueden canalizar de diferentes maneras pues los fondos ilícitos. Esto es una manera simplemente, pero en realidad es algo legal, ¿sí? Es algo legal, no es una constitución ilegal. Como se dé el tratamiento, como se dé su uso, en realidad es como va a significar en ese sentido ya si es algo ilícito o ilícito, ¿sí? Ahora, dentro de los tipos de sociedades offshore, podemos diferenciar, o por lo menos podemos sobresalen principalmente dos tipos, ¿sí? Cuando se constituye. La primera es las sociedades offshore, que son de corporaciones internacionales de negocios, que se les llama también IBC, ¿sí? ¿Y cuáles son sus características en este caso de estas corporaciones? En este caso, en primer lugar, no se requiere devolución anual o auditoría, y todos los datos financieros se mantienen de forma confidencial en la oficina de la compañía. Les decía que las empresas offshore guardan bastante reserva de su información, entonces es una de las particularidades que se tiene con relación a estas constituciones, ¿no? Entonces, en este caso, es una de las características de esta corporación IBC. Luego también en una IBC goza de un estado exento con respecto prácticamente a todo tipo de impuestos y derechos de timbre, ¿sí? Esta es por ejemplo, es una constitución bajo la cual va a estar exceptuada de impuestos. Entonces, es una característica particular también, ¿no?
Luego también los nombres de los beneficiarios, directores, miembros no figuran en documentos públicos ni están registrados en autoridades locales y estas personas pueden residir en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es muy complicado al momento de que uno está haciendo revisión de información, sobre todo dentro de nuestras labores, si somos oficiales del cumplimiento, por ejemplo, poder identificar a los beneficiarios finales de este tipo de corporaciones. Eso, en primer lugar, porque están fuera del país, ¿no? Y en segundo lugar, porque en caso de poder acceder en algún momento a algún tipo de documento, pues no va a ser tan visible quiénes son los verdaderos beneficiarios finales, porque justamente la característica específica de esta sociedad offshore, pues es de que no se declaran propiamente los nombres de los beneficiarios, ni de los directores, ni de los miembros. Entonces, probablemente quien esté dando la cara en ese sentido, pues puede hacer el estudio de abogados, ¿no? Quien esté representando justamente a la cuenta. Bien, luego también este tipo de sociedades puede tener directores corporativos, mejorando aún más sus características confidenciales. Es decir, puede tener directores que no necesariamente van a ser los beneficiarios finales, pero son los que, pues, justamente están dentro de la Constitución, ¿no? Entonces pueden desviar inclusive la atención. Uno puede estar queriendo revisar algún tipo de información, pero llega otro nombre y obviamente no lo va a relacionar con la persona que uno está queriendo investigar, ¿verdad? Y por último, en la mayoría de los paraísos fiscales es posible adquirir una empresa de estas offshore ya constituida y lista para usar. Esas son llamadas shelf company, ¿sí? Y se llaman así porque están listas para estantería para ser vendidas. ¿Qué sucede en este caso? Hay muchos estudios de abogados en paraísos fiscales donde ya la empresa la tienen constituida. Y quienes van, es decir, las personas que quieren acceder y quieren tener una sociedad offshore, simplemente lo que hacen es comprar este tipo de sociedades ya constituidas que inclusive pueden tener varios años de constitución, pero que no estaban operando. Entonces, quienes están interesados pueden acceder a este tipo de shell companies, como se les llama, y de esa manera van a adquirir esa empresa. Entonces, inclusive, ya ni siquiera es real la información porque no es que la empresa recién se esté constituyendo, sino de repente esta empresa que ya constituida, que estaba en carpeta, pues puede ser inmediatamente retirada por alguna persona que esté interesada, ¿no? Entonces, en ese sentido también se dan estas modalidades, ¿sí? Bien, la otra forma de sociedad offshore se llaman las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son sus características de esas sociedades de responsabilidad limitada como sociedad offshore? En este caso, si los miembros o socios de una sociedad de responsabilidad limitada no están domiciliados o no son residentes fiscales dentro de la jurisdicción de constitución y las actividades se basan fuera del país de constitución, entonces ni la empresa ni los miembros están sujetos a impuestos en la jurisdicción de constitución. Entonces, esa es una de las características, ¿no? Ese es el beneficio que se tiene por estar de esa manera constituido y no operar en ese sentido en esa jurisdicción. Luego también tienen beneficio de responsabilidad limitada, pero con la división de ganancias, características de sociedades, por lo que las ganancias se dividen entre los socios en función de su participación o en su negocio, ¿sí? Entonces, esa otra característica también de esta sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, la característica es de que son transparentes fiscalmente, es decir, los ingresos se tratan fiscalmente como si fueran a parar directamente a los dueños, pudiendo evitar así los impuestos sobre dividendos y doble imposición. ¿Sí? Entonces, eso es una característica también, ya depende de qué tipo de sociedad se quiere recibir, como la IBC o como la LLC, ¿no? Del interesado, en este caso, de constituir la sociedad offshore. Esas son modalidades que se dan. Hay otro tipo de modalidades, pero estas generalmente son las más preferidas al momento de que se constituyen sociedades offshore. Bien, y con relación a las ventajas y desventajas, por ahí de repente habrá dentro del público interesados, porque la verdad es que las ventajas con relación a las sociedades offshore es bastante atractivo, sobre todo si son personas que tienen bastante ingresos, ¿no? Y que de alguna manera quisieran reducir ese tipo de impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno abre una empresa offshore, pues una de las ventajas que se tiene es que la facilidad, la rapidez con que se puede abrir es inmediata, ¿sí? Y no solamente es rápida, sino también es simple y es barata. Es decir,
la gestión que se tiene que hacer para poder hacer la apertura de una empresa offshore no requiere mucho papeleo, ¿sí? Y en la mayoría de las jurisdicciones, una sociedad puede ser constituida inclusive en pocas horas, ¿no? Con un mínimo de documentación, ¿no? No es que tenga que realizar mucho trámite burocrático sobre todo. Entonces, en ese sentido, fácilmente se puede realizar un viaje, ¿no? Porque están en otras jurisdicciones, se abre la cuenta y, bueno, inmediatamente no necesita perder mucho tiempo en ese sentido para poder hacer la apertura de una cuenta. Luego, también normalmente no existen limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los accionistas o directores, es decir, no hay exclusión porque puedan ser de otro tipo de nacionalidad, ¿no? Entonces es una ventaja también porque a pesar de que no son nacionales, pues no van a tener algún tipo de requerimiento específico o complejo para poder hacer la apertura, ¿no? Y en ese sentido, a menudo es posible formar la sociedad con una sola persona que desempeña inclusive todas las funciones, ya sea de accionista, dirección, director, gerente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una misma persona puede desempeñar diferentes funciones dentro de la empresa offshore. También tenemos, por ventaja también, que hay ausencia de normas de capitalización, ¿sí? Es decir, lo que hace posible constituir una empresa sin necesidad de desembolsar un capital suscrito, es decir, por un monto en específico. Entonces, en ese sentido, pues cuando uno abre una empresa, entonces no es necesario que haya un mínimo de capital, por lo menos, entonces como no es exigible, entonces es muy fácil también hacer una apertura en ese sentido. Tenemos por otro lado también libertad en lo que es la inversión, ¿sí? Eso quiere decir que no existen regulaciones financieras rígidas destinadas a la protección de los inversores que puedan dificultar o que puedan impedir la participación en determinados negocios, valores o fondos de inversión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay bastante libertad. Por otro lado, también como ventaja tenemos que hay una administración sencilla y económica. En este caso, esta excepción de impuestos que se tiene va a llevar a que la empresa no tenga que realizar trámites, por ejemplo, de liquidación de impuestos, ¿no? Y en la mayoría de los paraísos fiscales no se exige la presentación o registros contables, ¿no? Lo que implica que no debe tener necesariamente una persona que esté permanentemente revisando la contabilidad, ¿no? O que haya un auditor o que haya un revisor fiscal, ¿no? Entonces, como no hay esta exigencia respecto a los libros contables, entonces también de alguna manera se tiene esa flexibilidad para llevar la contabilidad, ¿no? Bien, seguimos con las ventajas, porque les decía que eran varias en ese sentido, ¿no? Por otro lado, tenemos el anonimato, ¿sí? El anonimato societario que de alguna manera, por un lado, es una ventaja para los que quieren abrir una empresa offshore, quieren tener una empresa offshore, pero por otro lado, para los que estamos del otro lado de la investigación, pues es realmente es una traba, ¿verdad? Porque la idea es poder conocer a todos, que la información sea bastante transparente, pero en este caso, con una empresa offshore, una de las ventajas que tiene, porque por eso se les busca, pues es el anonimato societario. Entonces, tenemos ahí que en los paraísos fiscales, los datos personales de los accionistas y de los propietarios de las sociedades offshore, pues no van a figurar en registros públicos, ¿no? Si ustedes pueden ingresar, porque es libre en realidad la página de registros públicos de Panamá. Ustedes pueden ingresar a la página de registros públicos, se inscriben, dan su código, su correo si es posible, y bueno, no tienen que hacer ningún pago y pueden ingresar directamente a las páginas de Panamá. Pero no van a encontrar mucha información en realidad porque la información no está allí, ¿verdad? Por ahí pueden encontrar información de repente del estudio jurídico, de quienes hicieron la Constitución, de directores que probablemente sean en realidad empleados de las notarías, ¿no? Pero no propiamente del beneficiario final, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se cubre bastante bien, ¿no? Las empresas offshore. Entonces, en este caso, no hay registros públicos donde figuren justamente los accionistas y los propietarios. Por otro lado, también hay un uso de los nominee directors que le llaman, y estos son los directores que conforman la junta directiva. Y en esta junta directiva no importa la nacionalidad que tengan, ni que estos sean accionistas de la empresa. Solo se encargan simplemente de administrar y dirigir la empresa, pero no tienen ningún tipo de poder de decisión al final, ¿no? No son los dueños propiamente tampoco de la cuenta.
Tenemos también el otro uso de los nominee shareholders o accionistas fiduciarios, y estos también pueden ser una persona o entidad que figura como tenedora de los títulos o acciones de una sociedad offshore en lugar de su propietario real. ¿Sí? Entonces siempre estamos hablando, en el que es sociedades offshore, pues estamos hablando de terceros, ¿no? De terceros que representan a un beneficiario final. Y el beneficiario final en realidad es bastante protegido, sobre todo por este tipo de empresas offshore. Es por eso la importancia de poder tratar de conocer, tratar de llegar hasta el beneficiario final, y en ese sentido, pues las recomendaciones del GAFI hacen esa referencia, ¿no? Tratar de llegar a conocer al beneficiario final. Bien, tenemos también una última característica que quiere decir que para garantizar que los derechos del propietario real se firma un documento. Este documento se llama un Declaration of Trust, ¿sí? Y este tratado privado, ¿no? Es cuando el accionista fiduciario reconoce que los títulos de la sociedad les son entregados en custodia, ¿sí? Perteneciendo en realidad a su cliente. Entonces, de alguna manera queda evidenciado que hay una propiedad, pero a través de esta justamente Declaration of Trust, ¿sí? Y de esa manera, pues, se cuidan el anonimato, ¿sí? Justamente estos son los recursos que se tienen para cuidar este anonimato, que son tan apreciados dentro de este tipo de constitución de empresas offshore. Por aquí tengo una pregunta. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Me dices de qué país eres. Por favor, una consulta. ¿Están compartiendo las diapositivas en pantalla? Porque no se ve nada, gracias de antemano. Me parece que sí, sí. Ahora me confirmas que se esté viendo la presentación, por favor. Sí, sí, ingeniera. ¿Sí se ve? Vamos Ah, ahí, ya, en perfecto. ventaja, sí, señora. Ah, ya, perfecto, Sí, perfecto. la Por veo. ahí, Miriam, a ver si puedes de repente refrescar un poco tu pantalla, o te desconectas y conéctate de nuevo para que lo puedas apreciar mejor. De ahí María Cristina también tiene, ¿cuál sería el mecanismo de las instituciones financieras que deben de tener para identificar al beneficiario final? Los mecanismos que las instituciones financieras deben tener para identificar al beneficiario final. Bien, en este caso, María Cristina, lo primero es hacer la debida diligencia, ¿sí? Con una adecuada debida diligencia, manteniendo estos procedimientos adecuadamente y exigiendo, en este caso, a los clientes poder brindar la información bastante transparente, vamos a poder identificar al beneficiario final. Recordemos que el beneficiario final nunca va a ser una persona jurídica, ¿sí? El beneficiario final siempre va a ser una persona natural. Entonces, probablemente tengamos una persona jurídica y detrás de esta persona jurídica tengamos más personas jurídicas, y hasta allí no vamos a llegar todavía a identificar al beneficiario final. Entonces, en ese sentido, pues hay que pedir documentaciones, ¿no? Acreditaciones, inscripciones, ¿no? Documentación de sustento que te permita poder identificar el beneficiario final. Dependerá de la política que tenga, en este caso, la institución financiera, de iniciar relaciones comerciales o continuar relaciones comerciales con clientes, pues, que no están brindando toda la información que se requiere, porque ahí se habría un riesgo alto en estar operando con fondos de origen de personas que desconocemos, ¿no? Y que no sabemos, obviamente, de cuál es su procedencia. María Cristina, ¿también debería tener la institución financiera una herramienta para eso, o cómo se identifica a los beneficiarios finales? En realidad, herramientas son simplemente los procedimientos. Como herramientas, en realidad, más allá de bases de datos, ¿no? Si estamos hablando de bases de datos de registros públicos, por allí, de la sociedad de compañías, me parece que es en Ecuador, ¿no? Aquí en Perú tenemos registros públicos. Poder recurrir a diferentes bases de datos es importante, sí, pero va a depender también del presupuesto. Ahorita me estás hablando, por ejemplo, de instituciones financieras que tienen un soporte presupuestal bastante alto y le permiten llegar a obtener este tipo de herramientas o fuentes de información, ¿no? Sin embargo, va a haber sectores económicos o sujetos obligados que van a estar un poco más limitados respecto a eso. Entonces, es por eso que las normas no hacen una acotación específica para determinadas bases de datos, pero se da amplitud para que puedan, dentro de sus posibilidades, maximizar justamente la identificación de los beneficiarios finales a través de diferentes tipos de fuentes de información abierta principalmente, ¿no? Ahí justamente les comentaba que una fuente abierta de información puede ser inclusive los registros públicos de Panamá, porque
lo podemos acceder, o sea, no hay que hacer un pago de por medio, inclusive para poder acceder a este tipo de información, que es limitada, como les decía, porque no van a estar allí todos los beneficiarios finales, pero de alguna manera nos da una referencia si es que hay una empresa que está constituida en determinada sede, ¿no? Por ahí Patricia me dice, si no se puede lograr la identificación del beneficiario final, lo debo reportar a la unidad de inteligencia financiera. Eh, Bien, lo ideal es poder identificar al beneficiario final a través de la gestión de debida diligencia, ¿no? Y del conocimiento del cliente. Si de alguna manera el cliente en ese sentido no permite conocer más allá, en realidad uno, de acuerdo a lo que indica la norma, por lo menos acá en Perú, es de que no se inicia la relación comercial, se rompe el vínculo comercial, o de lo contrario también hay la posibilidad de hacer un reporte de operación sospechosa, pero para ello creo de que además del simple hecho de no identificar al beneficiario final, tendría que haber otro tipo de información adicional que lleve a la sospecha de que efectivamente pues el cliente tiene algún tipo de actividad ilícita, ¿no? Pero sí estaría en potestad del sujeto obligado de mantener o de desvincular al cliente en ese sentido, ¿no? Bien, María Cristina también aquí me está haciendo otra pregunta. Dice, actualmente la SB se puede obtener información de la persona natural. Sin embargo, existen casos en casos que no están formalizados, como se asegura el oficial C, el cumplimiento de la normativa. A ver, quiero entender, a ver un ratito, María Cristina. En la SB, ¿qué significa ese secreto bancario? ¿No? De nada, Patricia. Bien. Y por ahí me amplías un poquito más, María Cristina, para entender las iniciales, ¿sí? A la superintendencia de bancos. Actualmente en la superintendencia de bancos se pueden obtener información de las personas naturales. Sin embargo, existen casos que no están formalizados. Como se asegura el oficial de cumplimiento, me imagino, el cumplimiento de la normativa. Ajá, sí, sí, sí entendí esa del oficial de cumplimiento. Bien, sí, y bien, en ese sentido, entonces, mira, si me dices de que la superintendencia de bancos, ahí se puede obtener información de la persona natural, la idea es aquí llegar hasta ese punto, ¿no? Usted, no sé si me estás hablando de Ecuador, porque en Ecuador hay una fuente muy importante de información, ¿verdad? Que es la superintendencia de compañías, me parece. Y ahí ustedes tienen una base de datos impresionante, invidiable para mí, ¿no? Porque ustedes pueden obtener información de todas las empresas que tienen en su sistema, desde el más pequeñito hasta la empresa más grande. Entonces, esa es una fuente muy importante de información porque les permite ahí sí conocer a los beneficiarios finales. Ahí el detalle está en hacer la búsqueda, ¿no? En hacer la búsqueda, porque la herramienta la tienen. Aquí, por ejemplo, en Perú es bastante limitante, porque si bien es cierto hay registros públicos, pero que hay que hacer un pago de por medio. Entonces, los pagos, pues, si van a hacer una serie de revisión de información, pues, pueden llegar a ser bastante elevados, ¿no? Pero en la superintendencia de compañías que ustedes tienen, en realidad, tienen un muy buen aliado, una muy buena herramienta en ese sentido para hacer las debidas diligencias y llegar a identificar al beneficiario final, ¿no? Bien. Listo. Entonces hablemos también de las desventajas, pues porque definitivamente todo lo que tiene una ventaja tiene unas desventajas. Y en ese sentido, pues las sociedades offshore no son la excepción, ¿no? Y bueno, una de las primeras desventajas, como ya lo hemos estado mencionando, es lamentablemente el mal uso que le pueden dar. ¿Verdad? Que tiene que ver principalmente con la reputación, ¿no? La reputación de la creación de una empresa offshore. ¿Por qué? Porque aunque estas sociedades offshore son completamente legales, pues en la mayoría de las jurisdicciones, algunas personas pues van a asociarlas con tipos de estructuras como evasión fiscal, como el uso para actividades ilegales. Entonces, esta percepción la reputación de la empresa, si es que uno quiere constituirla de manera legal, ¿no? Eh, entonces puede afectar la reputación de la empresa, de la persona como individuo, ¿no? Si no se gestionan de manera correcta y transparente, ¿no? Entonces no es
que una empresa offshore de por sí sea una actividad ilícita, ¿no? Pero sí hay esa mala reputación, pues, ¿no? Por todos los casos ya hemos visto a lo largo de los años, no solamente de corrupción, de narcotráfico, de, bueno, diferentes tipos de delitos que se han ido viendo en diferentes casos, ¿no? Bien, entonces, eso es una de las desventajas. Otra de las desventajas son los costos de mantenimiento. Aunque en algunos casos los impuestos pueden ser bastante pequeños, pues las sociedades, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos las sociedades offshore requieren de costos de mantenimiento anuales, ¿no? Esto puede incluir tasas de registro, puede incluir servicios de agentes, servicios de contabilidad, ¿no? Lo que puede aumentar justamente a largo plazo el gasto, ¿no? Pero ahí se tiene que evaluar, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? Si los costos superan a los beneficios, pues realmente evaluar si no es rentable, pero si los beneficios definitivamente superan a los costos, entonces definitivamente se debería de tomar y continuar con la constitución de esta empresa offshore, ¿no? Luego, otra desventaja es la complejidad administrativa. ¿Sí? Esto significa que el manejar una sociedad offshore puede ser más complejo que una empresa local, ¿no? Porque estamos hablando de que va a estar en una sede distinta jurisdicción, ¿no? Y especialmente si se trata de coordinar documentación, si se trata de abrir cuentas, ya sean nacionales o internacionales, si se trata de cumplir con las normas del país donde se va a residir, donde se va a operar, ¿no? Y donde también está constituida la sociedad. Entonces, eso también significaría una desventaja. Y eso estamos hablando como desventaja porque estamos hablando de hacerlo de manera legal, que vamos a constituir una actividad totalmente lícita, ¿no? Porque si estamos hablando de constituir, de que van a hacer una actividad ilícita, en realidad a los criminales no les va a interesar en absoluto si ganan o pierden dinero, ¿no? Con tal de que trasladar los fondos ilícitos por alguna cuenta. Entonces, en este caso son desventajas para empresas offshore que realmente quieren funcionar de manera correcta, que están constituidas de manera legal para para realizar operaciones de actividades lícitas, ¿no es cierto? Bien, listo. Entonces ahora vamos a ver justamente otro tipo de sociedades, porque vamos a hablar sobre lo que son jurisdicciones, ¿sí? Ya hemos hablado un poco de cómo se manejan las sociedades offshore, qué tipo de sociedades offshore hay, son dos las más comunes, las IBC y las LLC. Las ventajas y desventajas, pero también tenemos que ver en dónde están estas jurisdicciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales, las más conocidas, las más que más se usan de repente en los casos emblemáticos que hemos visto de Odebrecht últimamente, ¿no? Los Panama Papers, Paradise Papers, Offshore List, bueno, todos los escándalos que han habido en los últimos años, pues hemos visto diferentes jurisdicciones relacionadas con empresas offshore, ¿no? Entonces, y paraísos fiscales. Entonces, por ahí conozcamos cuál es el atractivo de estas ciudades, sobre todo por los beneficios que pueden estar significando. Entonces, una de las jurisdicciones increíblemente es Suiza, ¿no? Porque Suiza, a pesar de ser, se podría decir, el país donde se regula, justamente ahí está el GAFI, ¿no? Se regula mucho lo que es el sistema financiero, pues también tiene sus propias constituciones y jurisdicciones de empresas offshore. Entonces, en Suiza, ¿cuáles son los beneficios que se dan para la constitución de este tipo de empresas? Pues, en primer lugar, proporciona grandes ventajas como protección de activos, ¿sí? También mantiene la confidencialidad y privacidad de la información del individuo, ¿sí? También estamos hablando eh, de que va a haber un gran ahorro fiscal, ¿no? Porque estamos ahí constituyéndola. Después, los centros en Suiza, los centros financieros no proporcionan información sobre las empresas offshore a terceras partes, ¿no? Aunque la ley contempla alguna excepción. Entonces, hay mucha privacidad respecto a la información de los beneficiarios finales, ¿sí? Y también Suiza ofrece a las sociedades offshore una obligación jurídica bastante laxa, ¿sí? Entonces, tenemos que en Suiza, pues, hay un atractivo también para hacer constituciones de empresas offshore, ¿no? Ahí vamos a ver en algunos casos emblemáticos que justamente esta jurisdicción es bastante utilizada, la vamos a ver más adelante. Bien, entonces tiene estas particularidades. Suiza es flexible, sí, tiene apertura para la creación de empresas offshore, pues sí, ¿no? Y así como Suiza, tenemos también a Hong Kong, ¿sí? En Hong Kong también se tiene grandes beneficios tributarios
para las personas o empresas que se constituyen allá. Más bien, hay poca intervención del gobierno en las actividades de las empresas extranjeras, es decir, permite, ¿no? Reciben en ese sentido empresas que puedan ser extranjeras, ¿no? Para que puedan invertir dentro de su país. Y también hay la posibilidad de que la totalidad de los miembros de las sociedades sean extranjeros. Entonces, hay una importante ventaja en ese sentido para la apertura en Hong Kong, ¿no? Ahora vamos a ver que están bastante lejos, pues acceder a estas zonas, incurrir en los viajes para hacer las aperturas, las gestiones. Entonces también, bueno, hay que sumar, ¿no? Si realmente sale a cuenta en ese sentido la creación de una empresa offshore tan lejos, en un país tan lejos. De repente a países más cercanos a Hong Kong probablemente les sea mucho más atractivo, ¿no? Tenemos también por otro lado las Islas Marshall, ¿no? En este caso también son paraísos fiscales y tienen la confidencialidad también de las sociedades offshore, no tiene tratados con ningún país para intercambiar información fiscal, es decir, si hay algún tipo de proceso dentro del cual se tiene que exigir, ¿no? Información de determinadas personas, pues no hay ningún tratado en ese sentido, entonces están exentos. Están exentos también de impuestos sobre la renta de los empleados, administradores y accionistas, ¿no? Esa es una muy buena característica y beneficio. No es necesario presentar cuentas anuales, es decir, esas declaraciones no hay que ser tan transparente en ese sentido, no lo exige esta ciudad. Por lo tanto, se puede liberar de todo lo que es la contabilidad, ¿no? Poseen también cuentas bancarias de empresas en cualquier país, ¿sí? Y solo una persona puede ser propiedad de la sociedad. ¿Sí? Esa es la particularidad con relación a las aperturas de empresas offshore en las Islas Marshall. Bien, tenemos también a Panamá, pues que es lo más cercano de repente a nuestra región, ¿no? Aquí el impuesto sobre la renta solo se grava sobre la base de las utilidades que genera, ¿no? El ejercicio del comercio dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, es decir, solamente se va a tributar por lo que se haga en el país, ¿sí? Facilita también para el uso de acciones al portador. Sí, hay exigencia legal que se nombre un agente que reside en Panamá. Ahí sí necesariamente tiene que haber alguien que lo represente a la compañía dentro de esta jurisdicción, ¿sí? Y en este caso el plazo de constitución es bastante rápido, puede hacerse entre 48 a 72 horas, o sea, es una bala, ¿no? Es rapidísimo, no es que se tenga que esperar al día siguiente para que se constituya. Inmediatamente ya la empresa está constituida, ni bien se hace la firma, ¿no? Entonces, la flexibilidad que tiene en ese sentido Panamá para la apertura de empresas offshore. Bien, tenemos Belice también como una jurisdicción de empresas offshore, ¿sí? Es muy popular por el uso de las shell companies que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Donde no se opera, simplemente no se hace ningún tipo de operación en este tipo de compañías. También exige la existencia de un agente denominado agente registrado, es decir, alguien tiene que estar representando a la compañía en esa ciudad, ¿sí? Facilitan una incorporación rápida y sencilla de una IBC, y hemos visto de que es un tipo de sociedad offshore. Entonces hay preferencia por esta constitución en esta zona, ¿sí? Y exige que las IBC también mantengan una oficina registrada en el país. Esa es una característica propiamente del país que lo exige. Y también el certificado de incorporación de un IBC también se da muy pronto, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de 48 a 72 horas en Panamá, sin embargo acá en Belice inclusive hasta es en 24 horas, ¿no? Entonces es bastante rápido. Bien, Delaware, ¿no? Delaware también estamos hablando en Estados Unidos, pues es un estado que es paraíso fiscal, ¿sí? Dentro de Estados Unidos. En este caso, la sociedad más común en esta ciudad, pues son las empresas LLC, ¿sí? Es preferible, ¿no? Lo prefieren para su constitución, ¿no? Ya hemos visto las características que tienen las LLC. También debe tener y mantener un domicilio fiscal en el estado de Delaware y un agente registrado. Ahí sí necesariamente tiene que permanecer allí en Delaware. Y la constitución de una NLC se demora en promedio 1 o 2 días, ¿sí? Entonces también son procesos bastante ágiles, como ustedes pueden ver, ¿no? Bien.
Listo. Entonces, hasta aquí tenemos algunas de las jurisdicciones de empresas offshore para que lo anoten. Nuevamente, repito, las empresas offshore no son ilegales, ¿sí? Su mal uso es el que los lleva a ser utilizadas por la criminalidad, ¿sí? Pero es por eso es que estar permanentemente atentos, sobre todo de estas jurisdicciones, cuando hayan transferencias, comercio con ciudades que están en estas zonas geográficas, para poder estar alertas, tener nuestros riesgos identificados en estas zonas geográficas sobre todo, y de esa manera mitigar los riesgos del lavado, de financiamiento del terrorismo. Y por ahí ya, ahora me parece tiene algo que decirles antes de continuar con el webinar. Muchas gracias, Sheila. Bueno, para comentarles a todos los asistentes, en Líderes APLA realizamos programas de formación para oficiales de cumplimiento. Tenemos agenda para Ecuador el día jueves 17 de octubre y la agenda para Perú el día de hoy, jueves 10 de octubre. Para Perú aún hay cupos disponibles, se pueden contactar directamente a mi WhatsApp para acompañarlos en el proceso de inscripción. Mi compañera Aura le va a dar una excelente noticia también de nuestros servicios. Claro que sí. Bueno, entonces les contamos para todos nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy, que hoy tenemos un concurso muy especial y es que vamos al finalizar el webinar a rifar uno de nuestros cursos e-learning de matriz de riesgo o reportes ROSU. Estos cursos, la gran ventaja que tenemos, y acá voy a pedirle el favor a la ingeniera que me deje compartir pantalla, porque les quiero mostrar lo fácil que es navegar en nuestra plataforma virtual. Entonces, aquí creo que ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces, permítanme un momento, por favor. Listo, entonces aquí navegar en nuestra plataforma es muy sencillo. Estos cursos los pueden hacer ustedes a su tiempo, pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí en la parte superior van a entrar a mis cursos y aquí pueden ver todos los cursos que van a tener activos. Simplemente deben dar clic a el curso que van a ingresar. En este caso vamos a ingresar al de la elaboración de matriz de riesgos, donde de manera muy intuitiva van a ingresar a la plataforma, van a encontrar todas las generalidades del curso, de qué se trata, los especialistas, en la parte superior, todo el material digital que ustedes van a tener, entre ellos las matrices, para que ustedes puedan realizar estas matrices a medida de que van avanzando en el curso, todo el material complementario y todo lo que corresponde a este. Las clases en vivo, pregrabadas, obviamente, para que ustedes las vean en el tiempo que más se adapte. Y por supuesto, al finalizar, el certificado para que lo descarguen cuando ustedes deseen. Entonces, aprovechen. Acá también en el chat vamos a dejar todas nuestras líneas de contacto para que nos pidan información acerca de estos cursos e-learning. Y lo que tenemos el día de hoy es algo muy especial. Voy a dejar de compartir ya para volver a la presentación. Es un formulario que vamos a colocar ya mismo en el chat. Desde este momento, a partir de este momento, todas las personas que se registren, que nos estén acompañando en el webinar, van a participar por uno de nuestros cursos completamente gratis. Es una beca del 100% para que aprovechen y adquieran todo este conocimiento. Les vamos a estar informando al finalizar, antes de finalizar, cuando se cierran las inscripciones, así que aprovechen. Y tienen que quedarse hasta el final porque la persona la vamos a sortear al finalizar el webinar, así que debe estar acá, debe encender su cámara y debemos conocerla. Entonces, esos son los requisitos. Con nosotros es muy fácil y aprovechen todo este conocimiento porque realmente sé que estos programas de formación los van a hacer mejores profesionales. Entonces, pues, Buenísimo. ingeniera, te vamos a dar paso para que continúes con la exposición, nuestros participantes que corran a inscribirse y ya les avisamos cuándo se cierra el formulario. Buenísimo, buenísimo. Ahora que se ha aprovechado sobre todo por los participantes, qué mejor un regalo, un sorteo de conocimiento, ¿no? En este caso de que les va a permitir aumentar los conocimientos, sobre todo aplicarlos dentro de sus funciones y así de esa manera evitar cualquier tipo de riesgo. El reporte de RESU, matriz de riesgo, pues son estos infoproductos que hemos creado bastante útiles para los participantes.
Bien, suerte, suerte. Ojalá que se puedan inscribir varios y ahí el ganador ya lo conoceremos más adelante. Bien, entonces continuamos con relación a las empresas offshore. Ya hemos estado hablando un poco de las jurisdicciones donde se dan las empresas offshore, pues ahora veamos de qué manera van a mal utilizar en ese sentido, ¿no? A estas empresas. Entonces vamos a ver de qué manera le dan un uso criminal justamente delincuentes, pues en ese sentido. Y estamos hablando de diferentes tipos, ¿sí? Porque estamos hablando de casos de corrupción, casos de narcotráfico, casos de trata de personas, pues pueden haber mil y un actividades ilícitas a través de las cuales van a querer utilizar las empresas offshore como medio de paso de fondos ilícitos, ¿no? Entonces, uno de ellos es justamente el uso de empresas fantasma o shell company, que se les llama, ¿sí? También se les puede llamar empresas ficticias, ¿sí? Porque en realidad no existen, ¿sí? Y en ese sentido, este tipo de empresas son sociedades, ¿no? Que son utilizadas para simular diferentes operaciones empresariales con registros ante instancias oficiales, ¿no? Pero sin la capacidad de proveer el servicio para el que fueron contratadas, ¿no? Esto simplemente con la intención de evadir la aplicación de la ley. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Que puede haber una empresa de reciente creación, ¿no? Al momento de ser contratada, no hay una trayectoria, no tiene, porque no hay ningún tipo de actividad en ese sentido. Entonces no hay la capacidad para prestar, para atender ese servicio. En ese sentido se van a formar también una red de empresas probablemente que tengan esta misma constitución para simular realizar operaciones entre ellas, pero en realidad son muchas empresas fantasmas simplemente que simulan realizar operaciones, pero simplemente para hacer algún tipo de actividad ficticia, ¿sí? No tienen un domicilio fiscal existente o deshabitado, ¿no? Y los accionistas son prestanombres. En este caso, generalmente son personas que pues, definitivamente no tienen un vínculo, una relación directa con los titulares, los verdaderos beneficiarios finales, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? Cómo crear este tipo de empresas. Se puede hacer bajo IBC, bajo el LLC, bueno, dependiendo, porque al final, cómo va a ser tratado, cómo se va a utilizar, es como justamente se va a dar la ilícito, ¿no? Luego tenemos las otras compañías, ¿no? Que es la sociedad en reserva o Share Corporation, ¿sí? Esta es una corporación que no ha llevado a cabo ninguna actividad comercial, ¿sí? Pero sí se constituyó, o sea, ya ha habido una constitución, solamente que está en inactividad, ¿sí? Entonces, esas son las particularidades de esta Share Corporation. Entonces, sí ha habido una constitución, pero no tiene actividad la empresa. Entonces, tampoco una de las características es que no tiene sede física, ¿sí? Entonces, por lo general, estas corporaciones se venden a alguien que prefería tener una corporación ya constituida que pasar por ese proceso de estar abriendo una cuenta nueva, etcétera, ¿no? Ya lo hemos visto hace un momento. Justamente esas son las que están en estante, como se dice, son empresas estante, que se va a hacer la adquisición de una empresa ya constituida, inclusive con nombre y todo, ¿no? Entonces, es ese tipo de empresas y obviamente la criminalidad, pues, para agilizar sus procesos, pues, va a utilizar fácilmente este tipo de empresas, ¿no? Ahora, por ejemplo, los prestamistas a veces exigen, ¿no? Que la empresa lleve en el mercado, por ejemplo, ya un tiempo determinado como 6 meses o 2 años o más, ¿no? Antes de prestar dinero, por ejemplo, y muchas agencias solo celebran contratos con empresas que lleven al menos 2 años. Entonces, por ahí es por eso de que de repente va a ser mucho más atractivo este tipo de empresas, porque como ya tienen una constitución antigua, ¿no? Entonces ya les va a permitir justamente realizar este tipo de operaciones, ¿no? Que si fuera una empresa nueva, pues todavía tendría que esperar estos 2 años que a veces, muchas veces, las normas se lo exigen, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy atractivo para aquellas organizaciones criminales que justamente necesitan, pues, mover los fondos, sobre todo de manera rápida. Bien, otra forma del uso criminal de esas empresas offshore es justamente con la constitución en estas jurisdicciones de fideicomisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los fideicomisos, pues estamos hablando de una estructura jurídica mediante el cual una persona, que en este caso va a ser el fiduciario, ¿no? Posee activos que no son para uno, o sea, para su uso, ni beneficio propio, ¿no? Sino son generalmente para terceros, que van a ser los beneficiarios, ¿no?
Entonces, en este caso particular de los fideicomisos, los componentes o las partes fundamentales, pues van a ser el fideicomitente, va a ser el fiduciario, va a ser los beneficiarios y la propiedad fiduciaria en sí, ¿no? Entonces, si estamos hablando del fideicomitente, este va a transferir esta propiedad de ciertos activos a los fiduciarios mediante escritura fiduciaria, un acuerdo, una declaración de fideicomiso, ¿sí? Aunque no tiene que limitarse a un documento por escrito, inclusive, ¿sí? Ahora, estos activos justamente se deben administrar y utilizar en beneficio de los beneficiarios que están designados o que son anónimos, ¿sí? Eso constituye ya una obligación vinculante frente a ellos. Entonces, en el proceso de transferencia o de liquidación de ciertos bienes, pues la propiedad legal o el control de activos, ¿no? Se separa del interés propio en dicho proceso, ¿no? Ahora, dentro de un fideicomiso, ¿a quién vamos a definir como el beneficiario final? ¿Sí? Entonces, ya a efectos de investigaciones ya que se han realizado y por recomendación justamente del Grupo de Acción Financiera Internacional, se define al beneficiario final, al beneficiario final de los fideicomisos, que puede ser allí el fideicomitente, puede ser los fiduciarios, puede ser los beneficiarios, o cualquier otra persona que en la práctica ejerza el control definitivo sobre el fideicomiso y disfrute de los beneficios en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, para el fideicomiso, cualquiera de los participantes de un fideicomiso puede ser el beneficiario final, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, particularmente en este tipo de constitución. ¿Cómo vamos a relacionar? ¿Cómo se relaciona ahí? Vamos a ver, plasmar un poco más el manejo de las empresas offshore y el lavado de activos, ¿sí? Y este gráfico es bastante interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente muestra todos los actores dentro de un proceso que incluye la constitución de empresas offshore, ¿sí? Aquí en primer lugar, vamos a tenerlo por acá. Tenemos aquí en primer lugar al titular que busca el anonimato, probablemente busca evadir impuestos, ¿no? Es propiamente un criminal, ¿no? No es una persona que quiere actuar de buena fe, ¿no? En este caso estamos poniendo a una persona que sí va a actuar de manera ilícita, ¿no? Y que tiene fondos ilícitos, ¿sí? Entonces, esta persona lo que quiere hacer es crear una empresa, ¿sí? Quiere destinar estos fondos ilícitos a algún lugar. Entonces, va a acudir, pues, a algún notario, algún abogado fiscal, algún contador dentro de paraísos fiscales justamente para poder crear una compañía o empresa offshore, ¿sí? Vamos acá. Entonces, este agente, se podría decir, es necesario para hacer la constitución de la empresa offshore. Entonces, una persona sola no puede realizar la constitución de la empresa offshore, necesita de alguien más, de un agente. En este caso puede ser la notaría, puede ser el estudio de abogados, pero en ese sentido es quien va a realizar la constitución de la empresa offshore. Podría ser de que en esta compañía que se cree, se utilizan diferentes personas que van a ser nominadas, que no van a tener absolutamente ningún tipo de relación con el verdadero beneficiario final, ¿sí? Entonces eso es lo que es la particularidad, ¿no? De que en ese sentido, pues el beneficiario final hasta ese momento todavía ni siquiera va a ser identificado, ¿no? No hay forma. ¿Por qué? Porque los nominados van a ser terceras personas que no van a tener ningún tipo de relación con ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que a través de estas compañías offshore sí, esta persona que quiere, el criminal, en este caso, va a poder hacer cualquier tipo de transacción. Va a poder realizar compras, ventas de activos, va a poder realizar transferencias que van a ser ordenadas por ellos, porque él sí lo va a administrar, pero no va a estar dentro de la titularidad, ¿sí? Entonces, una vez que tiene todo el manejo, tanto de las propiedades, de los activos como de las cuentas, pues puede realizar cualquier tipo de operaciones, ¿no? Puede realizar transferencias a través de diferentes empresas pantalla, ¿no? Que pueden estar en diferentes jurisdicciones, que pueden ser también diferentes jurisdicciones propiamente de paraísos fiscales, ¿no? Que entre ellas se pueden estar realizando operaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se adquiere ese anonimato, de esa manera se adquiere las actividades ilícitas,
¿no? Que va a realizar en este caso la organización criminal o la persona que quiere llevar a cabo movimiento de fondos ilícitos, ¿no? Pero en este caso hay varios agentes en ese sentido, ¿no? El titular, en este caso va a ser el criminal, tiene que utilizar necesariamente un notario, un abogado, un contador, es por eso de que cobra bastante relevancia en ese sentido estas profesiones y para ser incorporadas como sujetos obligados en diferentes países, ¿no? Nosotros también lo tenemos, me parece que en Colombia, en Ecuador, Perú, tenemos a este tipo de profesiones como sujetos obligados por la envergadura que tiene debido al manejo de información que pueden tener de sus clientes, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, pues nos abocamos a la recomendación 22 y 23. Aquí específicamente se habla y se recomienda que los abogados, los notarios, otros profesionales jurídicos, contadores independientes, ¿no? Que hagan actividades en nombre de sus clientes como compra de venta de bienes inmobiliarios, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias, ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. En ese sentido, todas estas actividades que hagan estos profesionales, pues tienen que estar identificadas, monitoreadas, y en caso de que estos profesionales pues identifiquen algún tipo de operación inusual o sospechosa por parte de sus clientes, pues tengan que hacer el respectivo reporte de operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera de su país. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay esta obligación. ¿Por qué? Porque son profesiones que justamente dentro de las empresas offshore se utilizan pues para realizar las operaciones. Entonces, de todas maneras, tienen que ser sujetos obligados. Bien, y tenemos, bueno, los casos emblemáticos, ¿no? Por ahí de repente, no sé si alguno de ustedes habrá visto esta película que ya está de hace bastante, no sé si seguirá en Netflix porque ya ha sido bastante tiempo que salió, pero que relata muy, muy, muy bien el caso de los Panama Papers, ¿no? Los Panama Papers, pues, fueron una filtración de cerca de 11 millones de documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, ¿no? Que permitió una gran investigación que dio por revelar que el dinero oculto de decenas de personajes políticos, empresarios, artistas, no deportistas, y entonces, que justamente tenían sus fondos dentro de sociedades offshore que eran manejadas por este estudio de abogados, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se desarrolla todo el caso de los Panama Papers, que de alguna manera también fue parte de poco a poco cómo se han ido identificando otros casos emblemáticos, como que son los de Odebrecht, porque inclusive Odebrecht también en algún momento realizó operaciones con ese estudio Mossack Fonseca. Más o menos para tener una idea de qué manera se opera dentro de las empresas offshore. Justamente tenemos estas distribuciones de empresas. Ustedes aquí de repente lo ven muy chiquitito, pero aquí, por ejemplo, tenemos a la empresa Mossack Fonseca, ¿sí? En la parte de acá, ¿sí? Bueno, que constituye una empresa, ¿no? Que se llama Corporate International System. Ellos son los que la crean finalmente. Pero dentro de estas Corporate International System, pues hay muchas cantidades de empresas. Aquí creo que eran como 200, ¿sí? Pero aquí solamente hemos extraído unas cuantas. ¿Por qué? Porque la idea aquí es de cuando se constituye una empresa offshore, pues a la vez se constituyan varias empresas offshore para que puedan justamente realizar operaciones entre ellas. Eh, este tipo de información con relación a investigaciones de Panama Papers, de Parada Papers, Pandora Papers, todas esas pueden sacarlas de ISIG, que ese es el International Consortium of Investigate Journalists, ¿sí? Que son de periodistas internacionales. Es un consorcio de periodistas internacionales que han sacado muy buenas investigaciones porque como son asociadas por periodistas a nivel mundial, pues han llegado a identificar diferentes tipos de información de diferentes casos alrededor del mundo. Y bueno, tienen una muy buena fuente de información donde uno pueda recurrir, ¿sí?
Bien, entonces ellos han hecho diferentes estudios. En el caso de Panama Papers tienen muchas personas que han ido saliendo dentro de las investigaciones, solamente personas naturales, sino también personas jurídicas, entes jurídicos. Y bueno, ha sido bastante grande eso, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante que nosotros podamos tener ese tipo de información a la mano, ¿sí? Ustedes pueden encontrarla dentro de estas páginas de ISIG, ¿sí? Yo lo recomiendo mucho a los estudiantes que tengo en clase para que puedan revisar la información allí. A veces puede haber inclusive de casos de clientes que nosotros podamos tener inclusive y que puedan estar dentro de esas investigaciones, ¿no? Para saber cuáles son las empresas con las que han estado elaborando. ¿Por qué? Porque hay un buscador inclusive que te puede, que te genere este tipo de imagen, ¿no? Este tipo de vínculos que hay entre diferentes entidades o personas jurídicas, ¿no? Y de ahí puede haber algún tipo de vínculo para poder desarrollar y ver si está relacionado con algún cliente o algún proveedor que yo tenga dentro de mi empresa. Bien, esto es con relación a los Panama Papers, pero también tenemos otro caso, que en este caso sí ya conlleva a un caso peruano, propiamente, que es el caso de Ecoteva, del expresidente Alejandro Toledo, donde hubo mucha uso de empresas offshore, ¿sí? Todavía este proceso que está en investigación con relación a este presidente, pues está en litigio, todavía está en proceso. Sin embargo, sí dentro del proceso se ha estado difundiendo pues diferentes tipos de empresas offshore que han sido utilizadas, ¿no? Ahora, por ahí tienes, me parece, una pregunta. Y bueno, para recordarles a todos nuestros participantes que ya en este momento, cuando finalices la diapositiva, ya vamos a cerrar el formulario para poder preparar todo para nuestro concurso que vamos a hacer al final. Bien, bien, hay que lo tengan en cuenta, que se vayan poniendo las pilas ahí. Bien, entonces como ven ahí ha habido, es un caso también de corrupción, ¿no? Que está relacionado con la empresa Odebrecht, lamentablemente, que también en Perú también afectó no solamente a este presidente, sino bueno, hay otro tipo de investigaciones con otros presidentes, pero en realidad dentro de las investigaciones, las que han salido más resaltantes y que se ha podido identificar determinadas empresas offshore, justamente ha sido con este caso, con el de Ecoteva. Bueno, y se ve toda la trazabilidad de las operaciones, cómo han sido utilizadas las empresas offshore justamente para retirar, para transferir fondos, ¿no? Y finalmente, una vez que ya han sido trasladados los fondos a diferentes tipos de empresas offshore, pues justamente ya se ha aplicado, porque se podría decir que se podría haber integrado ya el dinero a través de la adquisición de activos, ¿no? Oficinas, inmuebles, pago de deudas, etcétera. Bien, entonces son los casos emblemáticos que lamentablemente tenemos nacionales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, está este estudio, porque este gráfico que ustedes ven, de repente verán muchos puntitos, pero son nodos, y cada nodo significa una persona natural o una persona jurídica. Esto fue un estudio inclusive que realizó la Basel Institute on Governance, ¿sí? Es un estudio, el caso 3 le llaman, que fue publicado, ustedes lo pueden obtener, búsquenlo para que lo puedan extraer. Y bueno, a través de ese estudio, pues se logra ver diferentes características relacionadas con específicamente la forma como se realizaron las operaciones de las transacciones a través de las empresas offshore, ¿no? Allí se habla de esquemas de lavado de dinero que se utilizan de manera estratégica, sistemática, para facilitar y ocultar ganancias de casos de corrupción. Se habla de esquemas de corrupción y lavado de dinero altamente sofisticados, con tecnología financiera, inclusive intercambio también de activos ilícitos, ¿no? A través de fronteras y con el uso justamente de estructuras financieras que son extraterritoriales. Entonces, estos son todos los movimientos, se podría decir, de que se han realizado dentro de este caso Ecoteva. Y que, bueno, a través de diferentes seguimientos y sobre todo de la trazabilidad de las operaciones se ha podido identificar. Y hacer aquí una acotación también importante. La importancia de tener el mantenimiento de registros durante el tiempo que indica la norma, ¿sí? En algunos casos, para algunos sujetos obligados es 5 años, para los otros sujetos obligados son 10 años,
Lo importante acá es mantener los registros porque justamente permite, ante algún caso de investigación, pues realizar la trazabilidad de las operaciones, ¿no? Y de esa manera llegar a algún tipo de puerto y conclusión sobre algún caso en específico. Por ahí Alexi menciona cómo se puede identificar una red o tipo de seguimiento se hace para poder identificar esos nodos. Ya, esto no, eso es algo bastante sofisticado, eso es una herramienta totalmente, hay herramientas, un software que pueden realizar este tipo de gráficos, sobre todo porque cuando la data es bastante grande, entonces ya estamos hablando de minería de datos, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, específico del caso de Cotea, pues hubo mucha información que se tuvo que vincular y por eso de que se ha llegado a esta conclusión, a identificar estas relaciones, ¿no? En el documento justamente de Basel habla de diferentes estrategias informáticas inclusive. Es posible que esos nodos se creen entre paraísos fiscales de distintos países con ese tipo de beneficios tributarios. Es posible identificar, por lo menos si es que hay evidencias, ¿no? Estos nodos han salido por evidencias físicas, en realidad más que evidencias eh, sistemáticas, ¿sí? Hay mucha documentación de por medio al momento de que se han hecho las revisiones fiscales, ¿no? No solamente es la parte informática que se ha utilizado, sino también las evidencias físicas. Pero para hacer este tipo de análisis es una data mine, como le llaman, ¿no? Hay diferentes herramientas, software que permiten justamente crear este tipo de vínculos. Sobre todo en el sistema financiero se maneja bastante bien la adquisición de este tipo de software. Para empresas pequeñas es bastante complicado. Sin embargo, para empresas muy grandes que manejan mucha información, en realidad se hace más fácil con el uso de estos software, ¿no? Bien, señores, entonces, no sé si hay alguna consulta, algo que de repente les haya llamado la atención del tema adicional al día de hoy. Como les digo nuevamente, las empresas offshore son legalmente, están constituidas legalmente. El mal uso que se les dé, sus características propiamente de repente facilitan ser lo atractivas que son para las organizaciones criminales, ¿sí? Lo importante aquí es poder identificar, ¿no?, los movimientos de las operaciones que se puedan tener con las empresas offshore. Si yo tengo un cliente que de repente tiene una empresa offshore y, bueno, me hace pagos desde afuera, perfecto. Hay que ver el movimiento, hay que ver información de esa cuenta, revisar quiénes son los beneficiarios finales, si es que es posible que que el cliente te pueda permitir tener ese tipo de información para que quede evidencia de que él pertenece al accionariado, es uno de los accionistas de esta sociedad offshore. De esa manera se mantiene ese vínculo de buen trato y sobre todo sin violar la confidencialidad, porque se está tratando de un acto comercial, pues se va a mantener como siempre la reserva. Entonces, si no hay nada que temer, si en este caso el cliente está actuando con fondos ilícitos, entonces no habría ningún inconveniente por qué no proporcionar la información de toda la empresa offshore, ¿no? Bien, por allí. Ahora, me parece que ya vamos a tener al ganador de repente. Hola Chila, sí, en este momento Aura está ya haciendo el conteo, pasando los inscritos al sistema que va a hacer el sorteo para poder dar el beneficio que se ofreció en el referente al curso e-learning. Excelente, excelente. Los participantes que actualmente están conectados, si tienen alguna duda adicional, estamos acá para servirles. Cualquier duda que tenga referente a la Por charla que allí, si acabamos es de. que han tenido experiencia, me interesa si han tenido experiencia con empresas offshore, si han tenido clientes, proveedores, movimientos de fondos con empresas offshore para ver cómo han actuado, ¿no?, sobre ellos, porque es importante. Estamos hablando por un lado con clientes, pero también podemos tener proveedores, ¿no?, que nos pueden exigir a nosotros, sí, páguenos, pero a la cuenta de afuera, no a la cuenta de acá. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en ese sentido, ¿no? Al momento de que hacemos los pagos también, nosotros también tenemos que hacer la debida diligencia. ¿A quién voy a estar realizando los pagos? Yo como
como empresa, si tengo un proveedor, porque de la misma manera tengo que tener esa debida diligencia, ¿no? Y de la misma manera como lo hago con el cliente, pues lo tengo que hacer con el proveedor, ¿no? Saber identificar también el beneficiario final, ¿no? Es lo importante acá, porque lamentablemente a través de las empresas offshore, pues pueden haber diferentes personas que están detrás de ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues, si es que no identificamos bien, podemos inclusive estar operando con delincuentes, narcotraficantes, terroristas, etcétera, ¿no? Sí, eso que comenta Shira, Excelente. bastante interesante. Ya está por allí Bueno, ahora. claro que sí. Les cuento que ya tenemos nuestros participantes, han registrado 18 personas, entonces voy a compartir la pantalla para que podamos hacer nuestro concurso. Recordemos que la persona debe estar en este momento en el webinar, era uno de los requisitos. Y bueno, mucha suerte obviamente para la persona que se lleve este curso y learning básicamente. ¿Listo? Entonces, el concurso lo vamos a hacer a través de esta plataforma. Ya hemos cargado las 18 personas que se registraron al momento que indicamos de apertura del formulario y de cierre en la diapositiva número 30. Entonces, mucha suerte para todos nuestros participantes. Vamos a realizar acá el sorteo. A ver, ya casi, no se pongan impacientes. Listo, entonces nuestra ganadora en el webinar del día de hoy, Linet Jacqueline Velastegui, ¿sí? Coronel, no sé si está por acá. Voy a devolverme al Teams un momento, Juan, ahí para que me ayudes a ubicarla. Acá creo que prendió la cámara, ¿cierto? Sí, acá está. Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Yo voy a compartir la pantalla para ver el nombre y ustedes, por favor, me ayudan ahí con la participante, por favor, para dejar el nombre de la ganadora en pantalla, por favor. Juan. No sé si me estás habilitándole el micrófono, por favor. Ya te ayudo. Bueno, le voy a ayudar a Juan. Ustedes saben que con el tema de los cortes de energía está Juan ahorita conectado desde el celular, entonces permítanme un momento. A ver, ¿te ayudo, Juan? Por aquí. Bueno, para que nos vayas escribiendo, Linet, es la primera vez que participas en nuestros webinars, ya habías estado, mientras yo te busco por acá para poder habilitarte. Tardes. Ya Tiene. tienes Creo que ya está. Sí, buenas Perfecto. tardes, mucho gusto. Soy Linet Velastegui desde Ecuador. He tenido ya la oportunidad de asistir a webinars y también a talleres que han organizado desde APLA. Ajá. Excelente, entonces el premio queda en muy buenas manos, esperamos que lo disfrutes, puedes escoger entre matrices de riesgo o reporte RESU, así que Diana estás en Ecuador, ¿verdad? Sí. Perfecto. El de matrices de riesgos, por favor. Claro que sí. Diana se estará poniendo en contacto contigo para poderte dar toda la información acerca de cómo te inscribes y demás. Y recordemos que es una beca 100% gratuita, así que a que disfrutes este conocimiento que tenemos para ti. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, muy amable, y también felicitándoles por los eventos que ustedes organizan, son muy buenos todos, y los ponentes también, personas que conocen y dominan el tema, se les felicita. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Linet. Muchas gracias. Bueno, Juan, ¿qué dices? Nos vamos con la foto, ¿no? Sí, siempre tenemos que tomar la foto para dejar evidencia del día de hoy. Bueno, un día importante para Linet, que se lleva un premio a su casa para estudiar y potenciar su perfil profesional. Perfecto. Entonces, vamos a invitar a nuestros participantes a que por favor enciendan sus cámaras. Vamos a tomar una foto. Entonces, vamos a ver. Esperemos que tengamos acá más personas. Listo, perfecto. Entonces, manito arriba a la cuenta de 3. Muchas gracias. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Por supuesto, invitarlos dentro de 15 días a nuestro nuevo webinar por allí en los grupos, en nuestro WhatsApp. Les estaremos dando toda la